duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. Desesperarme, siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Siempre tiene el control, ¿por qué voy a cuestionarme? Lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Buenas noches a todos los que nos acompañan en este tiempo de la vida matrimonial. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Y bueno, pues damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos presencialmente en la congregación y también por los que se están conectando en Facebook. Damos gracias a Dios por sus vidas, por los matrimonios que están aquí de alguna manera pues reunidos, ¿verdad? Para poder tomar un tiempo con Dios y que podamos ser edificados en el consejo sabio de su palabra. Y pues es una bendición, hermanos, para nosotros estar aquí dispuestos, ¿verdad? Nuestro corazón para que podamos nosotros ser de alguna manera instruidos en este tiempo de la vida matrimonial. Vamos a hacer una oración antes de dar inicio con nuestra enseñanza y quiero pedirles de favor que me acompañen a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde. Si gustan, ahí los que están acompañándonos, vamos a orar. Padre, queremos agradecerte en esta tarde ya la oportunidad que nos das de venir a tu presencia y en el nombre de tu Hijo Jesús reconocer tu grandeza, tu majestad, tu santidad,
tu justicia, tu amor, tu cuidado a nuestra vida matrimonial. Gracias por este tiempo que tú nos permites, que tú nos prestas. Y Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de enseñanza, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, instruyéndonos, dirigiéndonos conforme a tu palabra. Queremos aprender de ti, Señor, en esta noche, en la vida matrimonial, que necesitamos seguir haciendo tu voluntad, Padre. Gracias por este tiempo. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues es una bendición poder estar aquí de nuevo con ustedes, y en este tiempo de la vida matrimonial vamos a ver el tema que lleva por título la formación familiar. Para los que están ahí de alguna manera atentos, este tema se llama la formación familiar. Y antes de entrar de lleno a la escritura, yo quiero comentarles que uno de los propósitos de Dios para la vida matrimonial, o para la vida de cuando dos personas se están conociendo, que es una relación de noviazgo, el propósito del noviazgo es que ese noviazgo termine en la culminación del casamiento, ¿verdad? Pues ese es el principal propósito del noviazgo, que logren cumplir el propósito de Dios, llegar al matrimonio, a casarse, y para que de ahí en adelante sigan trabajando, y como matrimonio también sigan avanzando en trabajar para llegar a cumplir uno de los principios muy importantes que Dios estableció ahí en el Génesis. Vayamos a ver ese principio en Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Me ayudas, no? La palabra de Dios en Génesis 2:24 nos dice así, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjense que aquí está uno de los principios muy importantes que Dios estableció. Y vamos a ir desarrollando este principio conforme a la escritura, pero quiero comentarles que nos deja ver de entrada este texto que Dios instituyó el matrimonio. Aquí Dios está instituyendo el matrimonio, y fue para el bien del hombre, porque se está dirigiendo, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola ¿qué? Carne. Es necesario llegar a conocer bien estos principios que están aquí. No nada más es uno, son varios. Ahorita los vamos a ver. Pero para nosotros el llegar a conocerlos es trabajar en cumplir este principio. Fíjense que cuando la escritura nos dice dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahí en Génesis 2:24 nos está diciendo que el principio que nos está dando Dios es dejar a su padre y a su madre. Ahora, ¿de qué está hablando Dios en esto? Habla de dejar. Esa palabra o ese verbo aplica o significa dejar atrás, partir o no llevar. Entonces, para nosotros es importante considerar que durante nuestra relación de noviazgo o de matrimonio, si es que ya están casados, que cada uno fue educado de maneras diferentes, ¿sí o no? Los dos tenemos diferentes formas de cómo venimos educados, ¿no? En mi forma de hablar, yo fui educado de una manera, mi esposa fue educada de otra forma de hablar, ¿verdad? Y lo mismo con cada matrimonio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí, así es, ¿verdad? O sea que somos muy distintos en nuestra educación. También somos muy distintos en la comida, ¿no? A algunos les gusta la comida con mucho caldo, y a otros la comida muy seca, ¿no? Y traemos diferente educación. Entonces, cada uno fue educado de acuerdo a cómo vivió en su casa, bajo principios,
bajo reglas, bajo tradiciones, ¿sí o no? Bajo ideas. Bajo ideas, ¿no? Que traen diferentes, muy distintas cada uno, ¿no? Formas de pensar, formas de actuar, formas de sentir. Y todo eso, ¿saben? Lo aprendimos del núcleo familiar de donde venimos, que es de nuestros padres. Todo eso lo adquirimos. Por decir, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, ¿no? Y hasta el día de hoy, gracias a Dios que me permite hacer ejercicio. Pero mucho, a mí si me dijeran, diario vamos a hacer ejercicio, diario estoy ahí en el deportivo haciendo ejercicio, ¿no? Y me gusta mucho. Y me gusta también muchísimo nadar. Y me gusta también el sol, no me gusta el frío. Ya ven, o sea, son diferentes formas en las que yo vengo educado, ¿no? Entonces, más por el contrario, ¿no? Mi esposa es muy diferente a mí también, ¿no? Tiene diferentes formas de que ella fue educada. Y bueno, pues ya ella les platicará, ¿verdad? Sus formas de cómo fue educada, ¿no? También. Lo importante es que en el noviazgo debemos de considerar esto, tenerlo como algo muy importante, ¿no? Considerar que ella viene educada de diferente manera y yo vengo educado de diferente manera. Cuando se está viviendo una etapa de noviazgo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Es necesario aprender a dejar todo eso atrás. Y poco a poco estar nosotros trabajando, ¿sí? En el principio que nos manda Génesis 2:24, ¿verdad? De aprender a unirnos a nuestra mujer, para aprender en el matrimonio a ser una sola carne. Nosotros todo esto lo aprendimos de nuestros padres, pero tenemos que dejarlo poco a poco atrás. Esos hábitos, esas costumbres deben de ir quedando atrás. Por lo tanto, es necesario que vayamos a la Biblia, vayamos a ver un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 12, versículo 1. Ahí vamos a ver cómo Dios, cuando llama a Abraham y le pide que deje atrás muchas cosas. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1. Fíjense, vamos a analizar este versículo con mucha atención. Dice, pero Jehová había dicho ¿a quién? A Abraham, ¿verdad? ¿Me ayudas, mi amor, por favor? Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, fíjense, ¿quién le dijo a Abraham esto? ¿Qué dice el versículo? ¿Quién se lo dijo? Jehová, ¿verdad? Jehová se lo dijo. O sea, el Rey de Reyes y Señor de Señores se lo dijo a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, como diciendo, deja atrás todo eso. Suéltalo. Y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Este dejar, fíjense, nos deja ver la escritura, si seguimos leyendo, que fue voluntario por parte de Abraham. No fue por obligación, sino que fue voluntariamente. ¿Por qué fue voluntariamente? Miren, porque Abraham creyó a Dios. O sea, tuvo confianza en la palabra que Dios le estaba diciendo, la orden de vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Vete, deja atrás, parte de ella, no lleves ya nada. Y muchas veces nosotros no consideramos esto, que cuando estamos en la relación de noviazgo, Dios nos está pidiendo esto. Deja atrás los hábitos, las costumbres, las tradiciones que no te van a ayudar nada en esa tierra, en esa nueva tierra que te mostraré, que vas a aprender a vivir en tu vida matrimonial. Pero tiene que ser voluntario, hermanos. No por obligación, sino que porque entendemos bien cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aceptamos dejarlo ¿qué? Todo. Fíjense que cuando mi esposa y yo estábamos de relación de noviazgo, de alguna manera yo constantemente en mis oraciones yo le decía al Señor, Señor, si no es ella para mí, no permitas que haya algo entre nosotros, pero si es tu voluntad, ayúdame
Ayúdame a dejar todo lo que tengo que dejar y seguir hacia adelante, a donde tú me estás mostrando. Y sí, en esas oraciones el Señor me hablaba, me daba respuesta, me confirmaba que sí, que ella iba a ser mi esposa. Había una confirmación muy firme en mi corazón de que tenía que seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque entendía que juntos íbamos a cumplir la voluntad de Dios. Y esto para nosotros tuvo que ser pues un paso de fe y de obediencia como Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que hizo Abraham, ¿verdad? Creyó y obedeció. Entonces, ¿cuántos están dispuestos de los que estamos aquí a dejar hábitos, a dejar costumbres que aprendimos de nuestros padres y que no son conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuántos? Porque miren, hay matrimonios que ya llevan como 300 años, no es cierto, no tantos, ¿verdad? 30, ¿no? Para no exagerar, ¿no? Hice una hipérbole matrimonial. No, hay matrimonios que ya llevan cierta cantidad de años y todavía siguen con los mismos hábitos y costumbres que aprendieron en sus padres. Y no los quieren soltar. Y a veces te dicen algunos, pues así soy, pastor, ¿no? Y dices, no, pues está bien, ¿no? Si tú quieres ser así, está bien, pero la Biblia dice que no debemos de ser así, sino que debemos de cambiar, de renovar nuestro entendimiento. Romanos 12:2, no te conformes a la manera de vivir de este mundo, y más si tus padres no conocieron al Señor, ¿cómo crees que vivían? Conforme al mundo. Y aprendiste hábitos y costumbres conforme al mundo. Ahora sí que traes un liderazgo, varón, conforme al mundo. Y si no quieres soltar ese liderazgo que es conforme al mundo, quiero decirte que va a haber muchos problemas en el matrimonio. Entonces, qué importante es aprender a dejar eso. Muchos traemos distintas maneras de comer, como hace rato lo decía, ¿no? Hay quienes comen también muy rápido y se olvidan de que la mesa, fíjense, es bien importante considerar esto. Yo cuando me siento a comer con mi esposa le digo, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a hacer algo. Vamos a poner el celular a un lado, a menos que sea una urgencia, contestar la llamada o un mensaje, lo atendemos. Pero vamos a poner el celular a un lado y vamos a tener comunión. La mesa simboliza comunión. Antes no teníamos ese hábito y esa costumbre de nosotros estar en comunión ahí en la casa. ¿Por qué? Porque venimos de una vida de mucho trabajo, de mucho afán también. Córrele para allá, córrele para acá. Y a veces de repente comíamos nada más nuestros hermanos o comíamos nada más con mi mamá y mi papá no estaba. Había momentos en que estábamos todos como familia y era cuando se disfrutaba. Pero realmente nosotros hoy en Cristo Jesús tenemos que entender que ese hábito de comer muy rápido y olvidarnos de que la mesa es para tener comunión, pues la tenemos que hacer a un lado, esa costumbre o ese hábito que traemos. Y debemos de estar aprendiendo a disfrutar un tiempo con Dios. Miren, pongámonos a pensar, qué bendición es para nosotros sentarnos a comer con nuestra esposa y con los hijos. Las veces que se puede, que sea necesario, siempre busquemos la oportunidad de estar en comunión en la mesa con la familia. Porque hay familias que ya no tienen la oportunidad de sentarse a comer con sus padres o con sus hijos. Y nosotros que si aún los tenemos, tengamos la oportunidad de aprovecharlos. Dios nos la está dando. Nosotros a veces luego nos sentamos a comer, mi esposa y yo, pero por ahí nos visita nuestro sobrino por cuestiones laborales y nos sentamos a comer con él y es una bendición y lo hacemos partícipe de sentarnos a tener comunión y estamos comiendo y disfrutamos mucho el estar con él. La verdad es una bendición porque pues lo vemos ahora sí que es una oportunidad de parte de Dios estar platicando con él, sembrándole el evangelio, los principios de la palabra. Incluso te voy a comentar algo, de verdad, ha habido momentos en que él se ha visto que hemos cometido a lo mejor algún error entre mi esposa y yo, entre nosotros, pero también hemos tenido la oportunidad de decirle, ¿sabes qué, hijo? Perdónanos, tuvimos una mala actitud delante de ti y no fue lo sano. Entonces te pedimos perdón y pues vamos a seguir adelante. Y créeme, lo entiende y damos gracias a Dios, ¿no? Porque al final de cuentas mantenemos la armonía, la unidad, y para eso es sentarnos a comer.
bueno, todo esto tenemos que irlo aprendiendo de parte de Dios. Entonces, qué importante es nosotros hacer ese hábito a un lado y pasar tiempo con Dios y con nuestro cónyuge. Porque hay quienes sí, pues están acostumbrados a comer y pum, ya me voy, ya, y luego nos vemos y al rato vengo y pum, ¿no? Y eso lo aprendimos de nuestros padres. Y sabes que por consecuencia, si seguimos viviendo eso, no vamos a madurar en el matrimonio. No hay madurez en la vida matrimonial. Entonces, es muy importante para nosotros dejar eso atrás, ese mal hábito. Pues aquí en esta parte me venía a la mente también las familias que tienen a hijos pequeños. Muchas veces no es fácil, en esta parte no es fácil para los padres, a veces pensarán ustedes, ¿verdad? No es fácil tener 3 niños o 4 niños pequeños que se llevan por 1 o 2 años, ¿verdad? Y a veces mantener una mesa en paz. Entonces, sí, claro que no es fácil, sí requiere de mucho disposición de parte de los padres, ¿verdad? Para ayudar a los pequeños pues a empezar a aprender, ¿verdad? A tener comunión como familia, el explicarles, el instruirles, el estar insistiendo cada momento, cada instante que la mesa es para que juntos convivan, compartan, y pues depende mucho de los padres, depende mucho de cada uno para poder lograr una armonía en una familia así. Entonces, y hacer de esa familia una armonía en la mesa, considerando, ¿verdad?, varios principios, porque otro de los principios que también vemos normalmente, que se puede violar, ¿verdad?, es de que muchas veces no les gusta compartir, ¿verdad?, a los pequeños, y muchas veces cada quien quiere lo suyo, no me lo quites, y esto, ¿verdad? Entonces ahí es una buena oportunidad, sí, para ayudarlos a aprender a compartir, ¿verdad? Los alimentos o las cosas o los utensilios que se tienen. Claro. Y ahí es donde vamos enseñándoles a ellos, y poco a poco pues se va dando ese hábito bueno, ¿no? Ese hábito de decir, voy aprendiéndolo, los niños lo van aprendiendo. Hoy vemos que oramos en la mesa, ¿verdad?, como matrimonio, y los niños también empiezan a seguir el ejemplo, ¿no? Sí. Y ahí es donde estamos fomentando sí, la palabra de Dios, fomentando la armonía como familia, ¿no? Sí, recordemos esto, el ejemplo arrastra, siempre, siempre. Si mi ejemplo es conforme a la voluntad de Dios y a los principios, va a arrastrar a mi familia. Hace unos días fuimos un hermano y yo a visitar a una familia, y de verdad a mí me impresionó cómo el padre, cuando nos atendieron a nosotros porque querían platicar el varón conmigo y su esposa, y junto con mi hermano, y el padre, cuando llegamos a la casa, me dice: pastor, mire, yo le doy gracias porque haya venido, dice, pero el motivo de este diálogo es porque me interesa el bien mío y el de mi familia. Y pues ya me empezó a explicar toda su situación, y cuando me dice que tenía 2 hijos, perdón, no estaban ahí en donde estábamos platicando, sino que estaban arriba en su habitación, pero el niño como de 8 o 9 años estaba cuidando al niño de 1 año y medio, que estaba dormido, pues, el de 1 año y medio, pero el otro pequeño estaba atento de su hermano. Entonces, fíjense que desde ahí a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque el padre está trabajando en ayudar a que el hijo mayor sea responsable también de cuidar al hijo menor. Y eso es un principio, ¿no? El fuerte ayuda ¿a quién? Al débil. Fíjense, ya desde ahí lo están aplicando. Y cuando el niño se despertó, se escuchó la mamá, pues la mamá tiene el sentido auditivo bien desarrollado, ¿no? De estar atento a su hijo. Y escucha que se despierta el niño y van por ellos y traen a los 2 niños. Y el niño de verdad se presentó conmigo, se paró frente de mí
y el papá lo presentó conmigo y le dice, mira hijo, él es el pastor Raúl y él es el hermano tal. Y el niño me extendió la mano, me saludó, buenas tardes, con mucha educación y muy entendido de lo que estábamos ahí nosotros viviendo, y ya le pidió a su papá que se sentara a un lado. El niño fue y se sentó. De todo el tiempo que estuvimos ahí, yo no vi el niño que estuviera platicando con su hermanito, distrayéndolo, sino atento a cualquier indicación que se le diera. Y yo dije, no, sí que está trabajando este varón en dejar hábitos y costumbres, ¿verdad?, de sus padres. O sea, le interesa el bien de él y de su familia. Y es algo muy hermoso, hermanos, de verdad, que podemos ver que él está al pendiente de su familia como líder. Por eso decía el versículo de Génesis 2:24, dejará, dice, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Ese dejar significa también dejar malos hábitos, costumbres que no edifican en la vida matrimonial. Y dice, ahí mismo dice, la siguiente parte del versículo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué más dice? Y se unirá a su... Y se unirá a su mujer. Aquí hay otro principio que debemos de considerar. Miren, esto de se unirá a su mujer nos enseña que para que le quede bien claro al hombre su responsabilidad, porque se está dirigiendo al hombre, y nos debe de quedar bien clara nuestra responsabilidad. Por eso es que le ordenó unirse a su mujer. Y esta unión, fíjense, tiene que ser indisoluble, es decir, inquebrantable, no se puede romper. Y esto tiene que ser trabajar durante toda la vida debemos de trabajar en unirnos. La palabra unirse habla del término procoleo, que de donde viene la palabra cola loca. ¿Cuántos se han pegado los dedos con cola loca accidentalmente? Que tú dices, lo destapas y dices, ay, se me regó tantito y lo quieres despegar. Y si lo despegas, ¿qué pasa? ¿Se rasga qué? ¿Cómo causa un daño bien fuerte, verdad, en la piel? Bueno, así es tan fuerte esta unión, que cuando tú quieres separarlo, ¿qué crees? Vas a causar un grave ¿qué? Daño en la esposa, en ti y en la esposa. Y procoleo significa adherirse, llegar a ser uno. Eso significa unirse. Y la unidad, quiero decirte que en el matrimonio o en el noviazgo, cuando se está trabajando en el noviazgo, se tiene que trabajar en dejar esos hábitos y trabajar en unirse, en llegar a ser uno, en adherirse. ¿Cómo se van a adherir y van a llegar a ser uno? Bajo los principios de la palabra de Dios, resolviendo sus diferencias como dice la palabra de Dios. Si alguno tuviere queja contra ti, ¿qué dice la palabra de Dios? Ve y ponte a cuentas ¿con quién? Con Él. O sea, si Él tiene queja contra ti o tú contra Él, hablen, pónganse en paz, pídanse perdón, tengan la humildad de reconocer sus debilidades y sigan hacia adelante. Entonces, ahí están trabajando en unirse, y esto es vital, ya que no se puede ser una sola carne solo, sino que se necesita nuestro cónyuge. Ahora, qué importante es considerar esto que les voy a decir. Para poder unirnos, fíjense bien, ¿sí? Necesitamos primeramente estar unidos cada uno en el Señor. Por eso el mandamiento que Dios dijo, ¿no? A través del apóstol Pablo, no os unáis en yugo ¿qué? Desigual. Mira, no se puede unir un yugo desigual, jamás. Es bien difícil trabajar en esa parte. Entonces, por eso el consejo es este: no, como noviazgo, no te unas en yugo desigual, varón, señorita, no busques unirte con una persona del mundo. Apenas me comentaba mi esposa, ¿no?, que platicaba con un hermano, ¿no?, porque estaban tomando un curso de primeros auxilios, ¿verdad? Y que te decía el varón, ¿no?, que era bien difícil encontrar ahorita a alguien, ¿no?, que allá en el mundo, pues cualquiera, ¿no?, lo agarra. Pero que en Cristo, o sea, dice, es bien difícil. Ya es un varón ya grande, ya un joven adulto. Entonces está muy centrado en lo que quiere.
Y para nosotros debemos de considerar que tiene que haber un nacer de nuevo en cada uno de los dos para poder tener esta unión. Llegar a ser, y se unirá a su mujer, dice ahí. Ahora, cuando nos unimos en pacto matrimonial, que es la culminación del noviazgo, podemos experimentar la bendición de vivir en trabajar para ser una sola carne. Y esto nos habla de un proceso que dura todos los días de vida que Dios nos preste, amados hermanos. Todos los días, ¿no? Y por este proceso el matrimonio llega a la unidad, fíjense bien, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por este proceso. Pero de entrada tienen que ser los dos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Entonces, pastor, entonces me está usted queriendo decir que entonces no se puede unir dos personas si no son nacidas de nuevo. Claro que se pueden unir, pero fíjate, el detalle está en que van a trabajar en unirse en estas 3 puntos que acabo de mencionar, espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona, las dos personas no son nacidas de nuevo, trabajan en unirse más almáticamente y físicamente. Y pues como no hay nacer de nuevo, pues no pueden trabajar en unirse espiritualmente. Y esto es bien tremendo, porque en este trabajar, híjole, entra el estire y el afloje que decimos nosotros, ¿no? De la carne, pleitos, celos, envidias, contiendas, ¿no? Tú tu trabajo, yo el mío, tú duermes con tu cama, yo la mía, yo mi colchón y tú el tuyo, ¿no? Es algo bien tremendo, hermanos, pero es la realidad. Ahora, Dios es un Dios de orden, y el orden que Dios dejó o estableció en dicho proceso es empezando a trabajar la unidad en el espíritu, luego en el alma, ¿sí? Y por último en la unidad en el cuerpo. Pero quiero decirte que el enemigo conoce este orden y ha confundido a muchos, al mundo entero, enseñando que deben de empezar a trabajar en la unidad del cuerpo. Al revés. Mira, es bien sencillo. Apenas estaba yo viendo ahí por el Face, me di una vueltecita al Face y vi como una persona que se dice creyente estaba tratando de querer unirse con unos que son del grupo del LGTB. Y yo dije, ¿qué onda, no? O sea, y tratando de suavizar los principios de la palabra y esto y el otro, ¿no? Pero dice, no, eso no es el orden. El orden que Dios estableció es poner los principios de la palabra de Dios, la ley moral de Dios. ¿Para qué? Para que cada uno se dé cuenta de la condición que tenemos delante de Dios y nos rindamos a Él y pidamos perdón por nuestros pecados y pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús, y entonces podamos ser adheridos al Padre por medio del sacrificio ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, pero no podemos unir a la gente con argumentos humanos o estrategias humanas, ¿no? O deseos carnales. O deseos o pasiones desordenadas, ¿verdad? Que son deseos carnales. Jamás. Entonces, qué importante es cuidar esto, ¿no? O deseos, hay quienes están trabajando en unirse con otra persona almáticamente. ¿Por qué? Porque hay de por medio esto, miren, el dinero. Hay gente que ya es grande y tiene mucho dinero, y hay mujeres que andan buscando un buen partido, como por ahí dicen, ¿no? hasta la mamá les dice, mire hija, ese es un buen partido, tiene carro, tiene negocios, pero ya está un poquito grande, pero eso no importa, para el amor no hay edades. Y ya le andan echando el ojito, pero al dinero. Ya no le andan echando el principio de unirse, ¿no? Como Dios manda. O sea, qué importante es para nosotros considerar esto. ¿Por qué? Porque Satanás eso quiere, engañar a la gente para que trabaje en unirse, pero desordenadamente, y no tengan la bendición de Dios. Por eso muchos casos en los que se divorcian, se separan, o una de las partes muere
y la otra persona pues pelea, ¿no? Los bienes, pelea todo lo que... y sale a relucir, porque lo que hay en el corazón siempre sale a relucir, porque hacen las cosas no de la manera correcta. Ven la familia, se da cuenta, y ahí es donde vemos que realmente hay un desorden, porque no se unieron en el principio de Dios. Así es. Ahora sí que sale a relucir lo que hay en el corazón. Decía nuestro Señor Jesucristo en uno de los evangelios, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y sí es cierto. O sea, como matrimonios debemos de considerar esto. Estamos trabajando en unirnos como matrimonio, primeramente espiritualmente, segundo almáticamente y tercero físicamente. Tenemos que trabajar en unirnos, hermanos. Porque de lo contrario, fíjense bien, si yo no trabajo en unirme con mi esposa en este orden de Dios, ¿qué crees? El enemigo gana ventaja. Y como la mujer es bien fácil de ser engañada, ¿por qué? Por el oír. No, hombre, de repente ya la mujer anda escuchando otras cosas que no edifican, que no construyen, que no le ayudan a trabajar en unirnos también. Estar bajo el mismo principio, como decíamos, ¿no? El principio para la mujer, uno de los principios de ella es: mujer, estar sujetas a vuestros maridos como conviene, o como a quién, como al Señor. Y si la mujer no empieza a escuchar otras cosas y no se sujeta al marido, qué tremendo, ¿no? Porque va a empezar el estire y el afloje, la lucha de la carne contra el espíritu. Sí, yo creo que aquí algo que ahorita viene a comentar es la parte de que sí, cuando nosotros no trabajamos en estar orando juntos como matrimonio, empieza ahí nuestras diferencias, porque una parte es la comunión personal que tenemos como esposo o esposa, o como creyentes en el caso del noviazgo. Es diferente tu relación con Dios, debe ser lo principal. Sin embargo, también entra la parte de orar juntos, orar unidos, para que entonces se pueda estar trabajando en la parte espiritual de unirnos hasta en la misma visión de Cristo, de Dios. Cuando no, empezamos a tener visiones raras, ¿no? Ya sea el hombre o la mujer empieza, no, es que soñé que tú morías, o soñé que tú me dejabas por otra, ¿no? O sea, cosas así de verdad que el enemigo empieza a sembrar, y creemos más a veces los sueños, o creemos más lo que, como decía mi esposo, lo que a otro te dice, o lo que otros consejos, o el Facebook te dice, ¿verdad? Y entonces te vas alejando de la relación matrimonial incluso, ¿no? Incluso empiezas a ver a tu esposo ya como un enemigo, ya no como la persona que Dios te puso, que te dio, ¿verdad? Para cumplir los propósitos de Dios, sino que ya empezamos entonces a ver esa carencia, y ha sido por la falta de trabajar juntos en esa parte. Y si tú no lo has hecho, es el momento de que lo empieces a hacer. Así es. Veamos en la Biblia un ejemplo de un matrimonio que trabajaba en unirse espiritualmente. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Fíjense, de entrada nos deja ver que este sacerdote llamado Zacarías era un hombre que servía a Dios, que conocía a Dios, que ya tenía una unidad con Dios. Y también nos deja ver que la mujer era de las hijas de Aarón. Aarón era el sacerdote, el hermano de Moisés, y era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Eso nos deja ver que la mujer también tenía ya una unidad con Dios. Entonces dice aquí:
Ambos, dice el 6, ambos, él y ella, eran justos delante de ¿quién? De Dios. Ya habían sido justificados de todos sus pecados, perdonados por Dios. Y andaban como irreprensibles. Ahora, pregúntate, ¿por qué ellos andaban irreprensibles? Dice, en todos los mandamientos y las ordenanzas de ¿quién? Del Señor. Porque era un matrimonio que trabajaba en unirse espiritualmente. Buscaban resolver sus situaciones conforme a la voluntad de Dios. Claro, yo me imagino que tenían momentos de a lo mejor depresiones o desacuerdos, ¿no? Y eso los llevaba a ponerse en desacuerdo. Pero aún en sus desacuerdos aprendían a rendirse y decir, Señor, estoy mal, necesito ayuda. Y iban los dos juntos y se ponían de acuerdo y los dos juntos buscaban la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí. Ese es un ejemplo en trabajar espiritualmente. Ahora fíjate, vamos a ver ahora, ese es un principio, trabajar en unirnos espiritualmente. Segundo principio, trabajar en unirnos en el alma, almáticamente. Vamos por favor a ver otro matrimonio en Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 28. Sí. Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 28. La palabra de Dios dice: por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y les pusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron, escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran, y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído, pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con las Escrituras les demostraban que Jesús era el Cristo. Fíjense, Priscila y Aquila eran otro matrimonio que estaban unidos al Señor y entre ellos mismos también. Y ellos, al unirse espiritualmente, por consecuencia se va dando la unidad en el alma. Porque los dos deciden, fíjense, en el alma se encuentran los pensamientos, los deseos y la voluntad. Y las emociones y la voluntad en el alma. Ahí en la parte almática se encuentra todo esto: pensamientos, deseos, emociones y voluntad. Entonces, cuando tú rindes tus pensamientos, tus deseos, rindes todo tu ser al Señor a obedecer sus mandamientos, entonces estás trabajando en crecer y madurar espiritualmente, pero al mismo tiempo se va dando la unidad almática en ambos, ¿no? Entonces, en Priscila y Aquila estaba ya esto. Y cuando escuchan a Apolos, que era un varón elocuente, ¿sí? Y dice que fervoroso y tenía sólido conocimiento de las Escrituras, pero solamente tenía el conocimiento del bautismo de Juan. Le faltaba el bautismo, de conocer el bautismo en el Espíritu, que es el nacer de nuevo. Entonces, cuando lo escuchan, se dan cuenta los dos que necesitaba ayuda. Entonces, ¿qué hace Dios? Usa la vida de Priscila y de Aquila para ayudar a ¿quién? A Apolos. Y le dan el conocimiento que le hacía falta. Y cuando él tenía ganas de ir a otra ciudad, le mandaron hasta una carta para que llegara a la otra ciudad y los hermanos lo recibieran con gozo. Y cuando llega allá y predica tanto el bautismo de Juan como también el bautismo del Espíritu, con poder, hermanos. Hubo mucha vehemencia realmente, y demostraba que Jesús era el Cristo. Ahora, qué importante es, fíjense, considerar esto. Cuando tú estás trabajando espiritualmente en tu vida matrimonial, Dios va a usar tu matrimonio. Vas a empezar a dar fruto. Ellos dieron fruto. Entonces, ¿fruto de qué? Fruto de amor, porque el fruto del Espíritu es amor. Vieron con amor la necesidad que tenía Apolos.
Cuando tú en tu matrimonio estás trabajando espiritualmente, vas a poder ver con amor la necesidad que tiene otro matrimonio. Y Dios te va a usar poderosamente para llevarles el evangelio. Y el nombre de nuestro Señor va a ser glorificado. Amén. Esto es lo que el otro principio, ¿no? Donde dice, y se unirá a su mujer, ¿verdad? Y serán una sola, ¿qué? Una carne. Me vino esa parte de lo contrario, ¿no? ¿Qué sería entonces cuando un matrimonio no está uniéndose también en la parte almática y entonces en vez de glorificarse Dios, pues sale todo lo contrario? Sí. Y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, vieron la necesidad del matrimonio, pero una de las dos partes dice, ay no, esa persona, por ejemplo, esa mujer no me cae bien a mí, ve tú si quieres irle a compartir a ese matrimonio. Entonces, ve, cuando no se tiene esa sujeción en emociones, en sentimientos, va a empezar a suceder eso. Y entonces eso es lo que va a impedir que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces no hay una unidad en el alma. O una de la otra parte puede decir, ay no, yo hoy tengo hambre, yo no voy a ir, ¿no? O yo esto, y anteponemos nuestro sentir, ¿no? Sí. Y nuestra emoción, y entonces no cumplimos y El ese propósito de el Dios. propósito de Dios, sino que ese matrimonio ni vamos a verlo, o nos sentimos a veces como mujeres o hombres confrontados con el otro matrimonio, ¿no? Sí, ¿se acuerdan de Zafira y Ananías? Ay, qué tremendo. Ellos empezaron bien, eran cristianos y estaban trabajando en unirse espiritualmente, pero en un momento de su descuido, cuando vendieron el terreno, fíjense qué tremendo, porque había de por medio esto, dinero. Y ojo aquí para los matrimonios, cuando hay de por medio dinero, fíjense bien, o bienes materiales. Entonces, había necesidad en la iglesia de Jerusalén. Estaban algunos vendiendo sus terrenos. Dios les ponía el querer como el hacer, porque veían la necesidad. Y porque, ¿sabes por qué? Cuando vemos la necesidad y cuando Dios nos pone el querer como el hacer, cuando Dios está viendo que estamos en nuestro corazón trabajando por unirnos espiritualmente en primer lugar, y Dios nos pone la carga. Y cuando hay bienes materiales, ¿qué hacemos? Nos deshacemos de los bienes materiales por amor a los demás. Cumplimos el principio de Pablo cuando le dice a la iglesia de Filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino antes bien por lo de los otros. Y nada hagas por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde trabajas en lo espiritual. Pero cuando Zafira y Ananías se agarraron, vendieron el terreno, decidieron, ya teniendo el dinero en la mano, fíjense, decidieron trabajar en el alma nada más y se olvidaron de seguir trabajando en el espíritu, porque en el alma se encuentran los deseos y les brotó el deseo porque permitieron que Satanás engañara su corazón. Entró a su corazón la mentira y permitieron la codicia. Y no entregaron a los apóstoles todo lo vendido por el terreno. Pero fíjense qué tremendo cómo es Dios y cómo operó uno de los dones, el don de discernimiento, cómo operó en Pedro, que agarra y que le dice, ¿no? Oye, ¿no acaso vendiste el terreno en tanto? Sí. Y si te hubieras quedado con él, ¿no todo sería tuyo? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Y le dice, no me has mentido a mí, le has mentido a Dios. Dice, pero aquí, dice, ahí en la puerta están los hombres que recogerán tu cuerpo. Y en ese momento, ¡pum!, que cae, pero fulminado. ¿Por qué? Porque permitió en su corazón trabajar en el alma. Y Dios no quiere eso, amados hermanos. Dios quiere que como matrimonio trabajemos en el orden como Dios nos lo ha establecido. Entonces después viene la mujer y entra y lo mismo. O sea, ¿qué nos deja esto de ejemplo? Que cuando nos enfocamos en trabajar en satisfacer nuestros deseos, nuestras emociones, nuestro yo, o sea, que nada más vemos nuestra necesidad y nos olvidamos de nuestra responsabilidad, tarde o temprano eso nos va a llevar a la muerte espiritual. Como matrimonio, O sea, es algo bien tremendo, pero es la realidad.
Por eso es que vemos ahorita todo en este tiempo de pandemia. Gracias a Dios por la pandemia. ¿Cuántos dicen amén? Porque está brotando verdaderamente lo que hay en los corazones de los matrimonios. Hay quienes aún en este tiempo de pandemia siguen trabajando por buscar divertirse, por buscar vacacionarse, por buscar bienes materiales. Hay quienes están buscando construir mejor su casa que construir la casa del Señor, que es este cuerpo templo del Espíritu Santo. No quieren estar buscando pagar el precio, sacrificar un tiempo para venir a madurar, para venir a crecer como matrimonio. Y esto realmente nosotros entendemos que es mejor aprender a adquirir la sabiduría de Dios, porque esa es la única que sí nos vamos a llevar de esta tierra. Entonces, qué bendición por los que sí están trabajando en este orden, en unirse espiritualmente, almáticamente. Sí se vale unirse almáticamente, pero va poniendo los principios de Dios en primer lugar. Cuando pones los principios de Dios en primer lugar, la unidad en el alma se va a dar por consecuencia. No necesitas estar forzando las cosas. Se va a dar solita. Miren, por ejemplo, ella y yo tenemos emociones y deseos diferentes. Y hay cosas que a mí a veces no me agradan. Entonces, cuando me incomoda un poco y me desagrada, de repente trabajo yo como que querer trabajar en unirme con ella almáticamente, pero digo, no, es que no es así, Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo me recuerda la palabra y me dice, no, así no es. Tienes que hacerlo con humildad, con amor, y si ofendiste, tienes que hacerlo también pidiendo perdón. Y ahí voy, ¿sabes qué, mi amor? Perdóname, mira, te hablé ásperamente, te traté de una manera incorrecta. La palabra de Dios me dice esto, que debo de pedirte perdón. Y porque lo hago porque amo a Dios y te amo a ti. O sea, está de antemano el principio de la palabra de Dios. Y eso trae unidad almática. Sí, porque bueno, lo contrario, bueno, un ejemplo de la parte almática sin el principio, es como, por ejemplo, ¿no? Hay casos o matrimonios, ¿no? O noviazgo, que también estamos hablando de esta parte, que, ay, que ya pasó, ¿verdad? Y entonces ya nada más así, ¿no? Ya pasó. Y ya, sigue el rumbo de su diario vivir, pero muchas veces eso no fue, pues fue tu alma, ¿verdad? Fue la parte almática, pero no tuvo suficiente fuerza como para entonces restaurar o sanar lo que realmente se lastimó en ese momento. Entonces, cuando tenemos los principios o tenemos la área espiritual como primer lugar, sabes que tienes que pedirle perdón. Primeramente a Dios y luego al otro, ¿verdad? Entonces, y ese principio, que es espiritual, va a llegar a más profundidad todavía. No se va a quedar solo en la parte almática, sino en la parte espiritual, y entonces va a tener un efecto más verdadero, más duradero que en la parte almática, porque le puedo decir, sí, ya pasó ya, pero al rato sigue con la herida, sigue con la situación, ¿no? Sí, y luego por eso llega la amargosa y nos quejamos, la amargura, y nos quejamos de todo, ¿no? Ay, la comida no tiene sal. Hasta por la sal nos enojamos, ¿no? Pero cuando debemos decir, Señor, gracias porque la comida está sin sal, ha de ser porque estás cuidando mi cuerpo, ¿verdad, Señor? Sí. Lo vemos ya de otra manera cuando trabajamos en unirnos en el Espíritu, ¿no? Pero cuando trabajamos en el otro lado, no, hombre, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a echar unos tacos allá en la esquina, están mejores, ¿no? Y ya estás menospreciando y ofendiendo al prójimo. Y cuando pues realmente diríamos la regamos, ¿no? Sí. O sea, en nuestra parte mexicana, pues aquí ir en oración, ¿verdad? La parte importante, mira, métete en oración y hasta que el Señor te da paz en tu corazón, sales y arreglas la situación. Sí. También, fíjense que cuando trabajamos en unirnos espiritualmente, se da por consecuencia el unirse almáticamente y físicamente. El unirse físicamente también habla de la intimidad que debe de haber en la vida matrimonial, pero bajo los principios de Dios. Dios estableció principios en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al 5. Primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 3 al 5. Sí. Dice así: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal
y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Se dan cuenta cómo el principio nos lleva a estar en esa unidad, pero considerando siempre, viendo primero nuestra responsabilidad, Sí, más que nuestra necesidad, más que satisfacer primero nuestra necesidad, primero nos lleva a que satisfagamos nuestra responsabilidad, que seamos responsables en el deber conyugal. Y qué importante es, bueno, de alguna manera cumplir en esta unidad física bajo este principio. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición. Y termino con la otra parte de Génesis y bueno, 2. nada más aclarar que esta parte solamente es en el matrimonio, ¿no? Ah, sí. No Sí, en el sí, noviazgo. lo aclaramos, porque no en el noviazgo. Sí, porque el pastor dijo, no. Esto, este deber conyugal es dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, recuerden, es fornicación, ¿verdad? Fuera del matrimonio. Y también es adulterio, ¿no? Cuando se quiere satisfacer esta área sexual que depende de lo físico con otra mujer que no es tu esposa o con otro varón que no es tu esposo. Se llama adulterio y es pecado delante de Dios. Entonces, vamos con Génesis 2:24. Regresamos ahí, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué? Una sola carne. Aquí, hermanos, debemos nosotros de comprender que este concepto de una sola carne, ¿sí?, nos deja ver claramente que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 18. Cuando Adán y Eva fueron creados para comprenderse y realizarse plenamente el uno para el otro. O sea, en unirse, en trabajar, en unirse, en ser una sola carne. Génesis 2:18, por favor. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjense, no es bueno que esté solo el hombre. ¿Le haré qué dice? Ayuda. Esa palabra ayuda, fíjense, en el hebreo tiene el sentido de rodear. Eso significa rodear. Y tenía la naturaleza, cuando ellos estaban aquí, Adán y Eva, tenían la naturaleza de Dios. Y su naturaleza, fíjense, de Dios es amar, es darse, pero es un amor sacrificial, darse con amor, sin esperar nada a cambio. Y entonces, ¿qué había? Había una integración y una armonía plena. Imagínense, ¿no? Es decir, que Eva, cuando trabajaba en darse por amor a Adán, lo estaba rodeando y eso lo fortalecía a Adán. ¿Cuántos varones cuando su esposa les muestra su amor, oye, mi amor, ¿qué te hago de desayunar, no? Pues unos chilaquiles con un bistec y bien rico, ¿no? Lo está rodeando, ¿no? De amor. O me los cambia por unos blanquillos, ¿no? Amén, es proteína, ¿no? Entonces, qué importante es para nosotros darnos cuenta cuando la mujer nos está mostrando su amor sacrificial, nos está rodeando verdaderamente, y eso nos fortalece. Y nos trae más unidad. Y juntos manifestamos que tenemos la identidad de ¿quién? Porque Dios es amor y es unidad. Y dice, eso será ayuda, le haré una ayuda idónea. Idónea, no errónea, porque algunos la agarran de, ahí está, es muy errónea la ayuda. No, espérame. No es errónea, es idónea. ¿Qué quiere decir idónea? Que quiere decir que es semejante en el aspecto a él, en carácter o en su naturaleza. Eso significa idónea.
que es semejante a mí en carácter y en naturaleza. No somos iguales, hay una semejanza. Entonces, la esposa que nos rodea con sus, fíjense, hasta con sus oraciones, nos muestra ese amor a nuestras vidas. Y hasta con sus sugerencias, cuando vamos a tomar decisiones, los varones nos sugieren, pero a veces la esposa nos sugiere, sus sugerencias son fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Saben qué hace eso? Nos fortalece, y eso nos deja ver que somos de un mismo aspecto y de un mismo carácter, que tenemos la naturaleza de Dios, esa naturaleza divina que necesitamos nosotros estar manifestando día con día en nuestra vida matrimonial. Ahora, para concluir, quiero decirles que esto nos va a ayudar a evitar muchos errores, muchísimos, ya sea en el noviazgo o ya sea dentro del matrimonio. Aprender a madurar también en estas áreas, ¿no? En el tiempo que estés viviendo, en el noviazgo o en el matrimonio. Bajo estos principios de Dios debemos de trabajar en ser una sola carne y no dejar que prevalezcan nuestros hábitos, costumbres, malas palabras y todo eso que traemos aprendido o mal aprendido, ¿verdad? De nuestras familias que no se rigieron bajo los principios de Dios, sino que debemos de ser una sola carne. El trabajar en este orden, quiero decirles que va a romper todos nuestros hábitos y costumbres mal aprendidos, y voluntariamente dejaremos atrás todo lo que hemos traído y dejaremos también de tratar de defendernos de quién tiene la razón. Porque eso es lo que a veces se llega a ver en el matrimonio. No es que yo digo esto, porque a mí mi papá sí me enseñó. No es que a mí mi mamá me enseñó que la comida se hace así, el arroz se hace así, de blanco, no rojo. ¿No? Y el marido dice, no, pero mi mamá lo hace rojo. Pues vete con tu mamá, ¿no? Pero la mujer sabia edifica la casa. Mejor le habla a la suegra y le dice, oiga, suegra, páseme la receta, ¿no? Para hacerle el arroz rojo a su hijo. Está trabajando en ser una sola carne, ¿sí me explicó? Entonces, qué importante es esto, dejar esos malos hábitos que aprendimos mal, ¿verdad? Y trabajaremos más en unirnos y ser, ¿qué? Una sola carne. ¿En quién? En el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Cuántos quieren trabajar en unirse espiritualmente para que se dé la unidad almática y física también? Y se rompan todos esos hábitos y costumbres. Están muy serios, hermanos. Es que es en serio. Es que es en serio, ¿verdad? Pues sí, realmente las cosas de Dios son muy serias, ¿no? Y esto nos va a ayudar a vivir, a madurar mejor en el matrimonio, ser mejores en Cristo Jesús. Pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Les pido por favor que se ponen de pie. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta palabra que nos dio. Que esta semilla que el Señor ha sembrado en nuestros corazones produzca fruto, hermanos. Fruto que permanezca y que perdure para siempre. Que seamos entendidos, que dejemos atrás nuestros argumentos que traemos mal aprendidos de nuestras familias cuando fueron argumentos que no son principios de Dios, y que podamos nosotros cambiarlos por los principios de la palabra de Dios en nuestra vida matrimonial. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte las gracias en esta noche por este tiempo que tú nos has regalado de estar en tu presencia, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, que hasta el día de hoy nos muestras al enviar, Señor, tu palabra a nuestras vidas en la relación matrimonial. Gracias, Señor, porque tú has dado un mandato que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, tradiciones, hábitos, costumbres que no edifican en nuestra vida matrimonial, y se unirá a su mujer. Es decir, que trabajaremos en ser una sola carne. Trabajaremos en unirnos, Señor, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, Señor, bajo los principios de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Hace falta en nuestras vidas, Señor, estar trabajando en todo lo que tú nos has hablado el día de hoy, para que podamos verdaderamente, Señor, manifestar tu identidad, que somos uno en Cristo.
Como decía nuestro Señor Jesucristo, Padre, así como tú y yo somos uno, así que ellos sean uno en ti y en mí. Y así te pedimos, Señor, que como matrimonio nos hagas uno en ti. Haznos uno en ti, Señor, en esta noche. Que podamos ser entendidos, comprendiendo los tiempos que estamos viviendo tan difíciles, y que tú nos estás diciendo qué es lo que debemos de hacer, para que al hacerlo, Señor, demos testimonio de que tú moras en nosotros. Que tu amor y tu misericordia se sigan manifestando en nuestra vida matrimonial. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los matrimonios que están aquí, Señor, y que también están viendo esta enseñanza. Rogamos y suplicamos, Señor, que les des la sabiduría, Señor, el amor, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, Padre, para que sigan trabajando, Señor, en ser una sola carne. Es un mandato que tú nos has dado, Señor, ser una sola carne. Y aquí estamos, Señor, rogando y suplicando por todos los matrimonios también que están conectados y que verán esta enseñanza, Señor. Oramos por ellos, los bendecimos. Ayúdalos, Señor. Si algún matrimonio está débil, fortalécelo. Si algún matrimonio ha caído, Señor, levántalo, mi Señor, por amor a tu nombre. Ten misericordia de ellos. Que tu nombre sea glorificado. Haz resplandecer tu rostro sobre de ellos, sobre de su familia, Señor. Gracias, Señor. Porque es tiempo, Señor, de que tú, Señor, quieres volver el corazón del matrimonio hacia ti, y nosotros nos damos cuenta que cuando envías tu palabra sanas nuestros corazones y nos libras de ir a la ruina como matrimonio. Gracias, Señor, estamos agradecidos con usted. Le damos a usted toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Gracias, Padre eterno y celestial. Gracias, mi Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, que así sea. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Gracias. Pues gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo de la vida matrimonial. Queremos invitarlos a que sigan asistiendo y que compartan estas enseñanzas. Son de gran bendición para otros matrimonios. Y pues nada más ponle ahí compartir en tu WhatsApp. Por ahí estaremos enviando también las enseñanzas por audio. Pero si tienes la bendición de venir y estar aquí presencialmente, quiero decirte que es una bendición muy grande. Amén. Te invitamos a que asistas a la congregación tomando nuestras medidas sanitarias que nos pide Gobernación. Y bueno, gracias a Dios por este tiempo que nos está permitiendo el Señor. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana. Cualquier necesidad, petición de oración, ministración o consejería, estamos para servirles en los teléfonos que aparecen en los anuncios de Casa de Oración Milpalta. Cuídense mucho, que descansen en el Señor y que tengan sueños de paz. Hasta mañana.